o primarias para elegir tanto las autoridades nacionales, regionales y municipales. Estamos en pleno proceso y sobre todo para lo que es replantearnos todo el partido, independientemente también de lo que es quienes representan a nivel nacional, regional o municipal, sino cómo colocar el partido, modernizarlo y colocarlo de verdad de acuerdo a los tiempos que vivimos y a lo que significa el refrescamiento del partido, de los partidos políticos sobre todo, para lograr esa conexión con los ciudadanos, con el electorado. Y por supuesto tenemos miras hacia el 2024 y lo que significa las oposiciones, como tú señalas, hablar de el reencuentro y hablar de la necesidad de llevar una candidatura única y unitaria que el MAS plantea sea electa en primarias con doble vuelta. Ahora, me gustaría saber también cuál es la posición del MAS en cuanto al trabajo legislativo que se viene desarrollando. Estaba el diputado Ramón Lobo justo antes de esta entrevista y conversábamos acerca de la modificación de la ley de la actividad aseguradora, por un ejemplo. Hay otras leyes también en modificación, un trabajo que se viene haciendo quizá para estabilizar el tema económico, y ellos dicen que vienen cumpliendo la agenda legislativa. ¿Cómo ve el MAS el trabajo parlamentario? Bueno, tenemos un tema en el ámbito económico, sobre todo donde se aprobó una ley que va a pechar lo que es las transacciones en dólares y según, porque esta es la incertidumbre. La incertidumbre de quién, de todos. Está la incertidumbre tanto del consumidor final como de las grandes empresas o las pequeñas o medianas empresas. Eso significa que no sabemos, en definitiva, cómo nos va a afectar. Sabemos que la economía se mueve en Venezuela de facto en dólares, en la mayoría de lo que es tú vas a salir a un automercado y el precio es en dólares, así pagues en bolívares. Sí, te venden 3 chupetas en $1 en el metro de Caracas. En dólares, y del tema de que no hay cambio, todo eso, pero entonces eso es la realidad que tenemos en Venezuela. Y el gobierno, pues entonces se da cuenta que necesita a lo mejor ingreso de divisas y quiere tocar también a todo el que consuma en moneda, sea como sea, no es por precisamente los salarios que vienen de la administración pública, probablemente las remesas y lo que significa el ingreso de dólares en la familia venezolana. Repito, el tema es la incertidumbre de no saber cómo se va a aplicar ni a quién va a afectar directamente. Entonces, cuando se habla de la apertura económica, parece que es timorato el gobierno actuando en cómo es esa apertura económica. Lo primero que tenemos que tener, porque lo que saben la inversión, los grandes capitales, medianos o del tamaño que sean, es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica para poder invertir. Y eso no pareciera existir esa confianza y esa seguridad jurídica, porque el gobierno viene actuando unilateralmente. Tú para desarrollar en materia económica tienes que concertar con los sectores económicos, los sectores sociales, los trabajadores. Nada de eso hace el gobierno. Sigue actuando de manera unilateral y solamente pone sobre la mesa cómo va a desarrollarse el juego. O sea, ya discutimos esto. No, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, así es muy difícil avanzar y, repito, es muy difícil crear confianza. Voy a leer algunos comentarios de la audiencia. Nosotros hemos querido tocar el tema nacional, por supuesto, pero nuestra audiencia se ha enfocado bastante en el tema internacional, vinculado con Venezuela. Voy a leer algunos comentarios, voy a pedirle respuestas cortas, por favor. Vladimir Torres dice, si mañana nos invaden los gringos, el gobierno no se debería quejar porque se acepta la invasión de Rusia a Ucrania. Por otro lado, Ramón Ramos, el líder, dice, ¿qué consecuencias socioeconómicas podrá traer esta posición del gobierno de Maduro con respecto a Rusia y su invasión a Ucrania? Una guerra que mantiene en vilo al planeta. La repercusión económica por el tema de las sanciones. Venezuela de alguna manera depende económicamente de algunas alianzas con Rusia, ¿no? No, por supuesto, y ya sabemos, hemos condenado las sanciones que afectan directamente al ciudadano, independientemente de las sanciones individuales, pero seguro que las sanciones, tan aliados que estamos y tan dependientes que estamos de Rusia, por supuesto que nos va a afectar. Hemos visto cómo está afectando en el mundo, un mundo globalizado, cómo afectan estas sanciones y el desarrollo del conflicto de Rusia y Ucrania. Guillermo Alberto dice, Maduro dice que es indignante los bloqueos a Rusia, pero jamás dice nada sobre los pensionados y jubilados que están muriendo de hambre con una pensión de 7 bolívares mensuales.
No, bueno, indignante. Estábamos hablando ahorita del tema económico, de los salarios, de las pensiones. En Venezuela hay una realidad burbujeante y hay otra realidad que viven los trabajadores, profesores universitarios como yo, que soy profesora universitaria y gano menos de $2. Cosas como esas no son temas que discute el gobierno ni tampoco que plantea soluciones. En cuanto a nuestra cobertura informativa, Juan Lugo dice, en Globovisión y Primera Página siguen hablando del problema ruso como invasor y no tocan el tema de que Ucrania estaba cometiendo genocidio a su población civil en Donbass por 8 años y Rusia intervino por violar los acuerdos de Minsk. Todo eso por apoyo de Estados Unidos. Digan la verdad, desinformadores. Bueno, nuestro papel no es en este sentido opinar, sencillamente colocamos sobre la mesa los hechos. Al inicio del programa dijimos, hay una postura que dice que Ucrania se defiende, lo acabamos de decir, y hay una postura que dice que Ucrania agrede militarmente, incursiona militarmente sobre otro país. Lo que sí no permitimos ni justificamos de ninguna manera, venga de donde venga, una invasión armada, militar, donde la población civil se ve duramente afectada. Esto no debe ser ni avalado, ni reconocido, ni promovido, ni aceptado, ni por usted, ni por mí, ni por nadie. Sencillamente es un conflicto que afecta directamente a la población y eso debe ser rechazado desde todo punto de vista. Es que en cada conflicto cada quien tiene su verdad. Y lo que no podemos permitir en pleno desarrollo de la humanidad que lleguen a esos extremos. Puede tener razón un sector, puede tener la otra, pero vamos a tratar de resolverlo diplomáticamente, dialogando, civilizadamente, y eso es lo que aboga la mayoría de los ciudadanos que creemos y defendemos sobre todo el respeto a los civiles inocentes que están siendo masacrados. Claro, es como el tema de Venezuela. Aquí se habla, algunos dicen que hay una dictadura. No me corresponde a mí decir si es o no una dictadura esto o no. Otros dicen que el régimen, el gobierno, como lo quieran llamar, que hay violación de derechos humanos, hay un proceso internacional en desarrollo de investigación. Pero esto justificaría, por ejemplo, una invasión sobre el país. ¿Ven ustedes el escenario de Ucrania sobre el territorio venezolano, por ejemplo? Entonces quizá colocar sobre la mesa también cuáles son las reacciones que hay que tener en una situación compleja. Hay, o sea, estamos en el siglo XXI, por favor, somos pensantes y yo creo que estas épocas de guerra convencional deberían quedar atrás, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. El MAS va a renovar sus directivas a través de unas elecciones internas, precisamente el proceso interno. ¿Qué tienen previsto? Estamos en pleno desarrollo del proceso y al final tenemos la elección debe ser aproximadamente entre julio y agosto. Precisamente el contexto internacional. Luis Guerra le pregunta, dice, buenos días, sobre la Corte Penal Internacional que le dio el plazo hasta el 16 de abril para presentar el informe por parte del Gobierno Nacional. Hay una pregunta por acá más abajo sobre el mismo tema. ¿Qué opinión le merece a usted que el fiscal Karim Khan haya pedido una investigación por crímenes de guerra y lesa humanidad en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania? También. No, por supuesto. Me parece que todo lo que se está desarrollando en materia de defensa y vigilancia de los derechos humanos es bienvenido. Y que a lo mejor la justicia internacional es un poco más lenta de lo que esperamos que en los desarrollos y en algún momento se hará justicia y serán responsables o tendrán responsabilidad quienes hayan cometido delitos o violación a los derechos humanos. Creo que es positivo que se vaya desarrollando eso en temas internacionales, en materia internacional, sobre todo por la Corte Penal Internacional. Bolívar Divisa escribe, actualmente los gobiernos del mundo rechazan la invasión a Rusia, a Ucrania, siendo el venezolano uno de los pocos que la apoya. Según la politóloga, indica que esa acción de Maduro indica que no será candidato este 2024. ¿Quién cree usted que será? Bueno, usted no es politóloga, pero en todo caso, o sí es politóloga. No, soy abogado. Abogado. Pero en todo caso. Bueno, de todas maneras, habrá que preguntarle al PSUV quién será el candidato. Nosotros tratamos de que en la oposición tengamos un candidato único. No sabemos quién va a ser el candidato del PSUV. Bueno, estos son los comentarios de la audiencia. Hay otros que voy a leer al regreso de la pausa. Si tiene dudas, comentarios o preguntas, puede escribirlos a la etiqueta Primera Página. Estamos hablando de diferentes temas que rondan la política nacional. Evidentemente no estamos ajenos a la realidad del mundo. Por eso tocamos las repercusiones que puede tener el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya no es Rusia y Ucrania. Ya hay otros países alrededor involucrados. La OTAN, por ejemplo, tiene un gran impacto. La postura de Estados Unidos y en este caso la de Venezuela. 7:23. Ya venimos con María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo. Regresamos. Profesores universitarios, es decir, que tienen el perfil para estar en ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto lo vamos a conocer, por supuesto, después que queden electos y esa la imagen de quiénes son los nuevos magistrados, la pluralidad, la diversidad de lo que representa la sociedad venezolana debería quedar plasmada en esa elección. Repito, hay postulados que conocemos, yo soy abogado, por supuesto vinculada a lo que es el gremio,
Y conozco de muchos magistrados, muchos abogados que se han postulado y ojalá porque tienen el perfil para quedar. Y esto es bueno para lo que significa la reinstitucionalización del país. Si de verdad hay intención de tener un Tribunal Supremo que logre, así como se logró en el CNE con todas las críticas que puede haber, un CNE más equilibrado, un CNE que además tiene reconocimiento, tanto nacional como internacional, ojalá que la elección que se va a hacer del nuevo TCJ sea similar. Y además que no se aplique la aplanadora. Sabemos que el gobierno tiene la mayoría en la Asamblea Nacional para poder seleccionar lo que tenga bien seleccionar. Ojalá que eso no sea así, ojalá que se cumplan todo el procedimiento como se está cumpliendo, con los pasos que se está dando, todo el proceso de selección de los próximos magistrados, y que concluya precisamente en eso, en esa imagen plural y esa imagen de reconocimiento que debe tener, sin militancia partidista, sin ninguna vinculación ni oficialistas ni opositores, para que tengamos un tribunal que recobre también la majestuosidad de lo que significa la justicia. No, y que recoja el interés nacional también, ¿no? Para Por supuesto. que haya tranquilidad, sobre todo por ese proceso de reinstitucionalización que tanto pide la población venezolana. Ahora, hablando de peticiones, el gobierno dice que es fácil volver a la mesa de negociación. Fácil, y dice, bueno, es fácil, entréguennos al ESAP. Suena fácil, pero no es tan fácil. Una de las condiciones que ha colocado el gobierno para regresar a la mesa de negociación. Esto está muy cuesta arriba y volvemos al tema del interés nacional. ¿Se coloca por encima una causa particular sobre lo que requiere el país en cuanto a entendimiento? Bueno, el gobierno, por supuesto, exige y pide lo que cree que no, a lo mejor que no le van a dar. No tiene necesidad de sentarse ahorita. Pareciera que no tiene necesidad de sentarse, no tiene ningún peligro, ninguna amenaza. Para empezar, tiene la dispersión de la oposición venezolana. Y el gobierno trata al de tal a la oposición. Aquí en Venezuela se reúne con un sector y en México se reúne con otro. Además, con representación de los mismos partidos políticos. Por ejemplo, el COPEI en México es uno y COPEI aquí es otro. Acción Democrática en México es uno y aquí es otro. Nosotros creemos firmemente y hemos dicho que la necesidad del diálogo, del encuentro a favor de Venezuela. Y eso no tiene que ser en México, puede ser perfectamente aquí, pero debe ser un diálogo incluyente. Siempre colocamos el ejemplo de lo que ocurrió en el 2002, cuando se hizo la gran mesa de diálogo, que por cierto coordinaba César Gaviria, el expresidente colombiano, y que debe involucrar no solamente a los sectores políticos, sino también a los sectores económicos, a los sectores sociales, porque la crisis que vive el país requiere el entendimiento de todos. Entonces, ojalá se dé un nuevo encuentro, se dé la renovación del diálogo, no necesariamente en México y tampoco con los mismos actores, que se ha ampliado. Y creo que los gobernadores están tratando los gobernadores electos de la oposición están tratando de transitar pues en ese camino para lograr que se siente nuevamente el gobierno en la mesa de diálogo. Voy con comentarios de la audiencia. Duda Razonable dice, conformismo por demás, ¿y cómo quedan los demás poderes a la orden del gobierno? Quizá el tema de que la población ha venido aceptando ciertas cosas, digamos, para enrumbarse a ese camino de la reinstitucionalización, ha permitido ciertas cosas, ¿no?, en cuanto a la elección de los poderes. Bueno, pero si tú lo decías ahorita hace un momento, donde hay diferentes calificaciones de lo que es este gobierno. Es un gobierno autoritario que por supuesto tiene el control de todos los poderes. Mientras se logre avanzar, y se logra avanzar tratando de recobrar la institucionalización del país, pues hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Si nosotros decimos, bueno, que el gobierno tiene el control de todo, entonces yo no voy a un tribunal porque no reconozco el tribunal, yo no pago el servicio de agua, yo no pago la luz. O sea, tenemos que ir avanzando para recobrar esa reinstitucionalización pero no es conformarse, del país. como dice. Pero es que no nos estamos conformando. Por cierto que corresponde también la renovación del Poder Ciudadano, del Ministerio Público, del fiscal. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos una asamblea que la mayoría es del oficialismo. Y es del oficialismo porque la mayoría de los venezolanos decidieron no salir a votar.
La mayoría de los venezolanos o la mayoría de los que salieron a votar. No, porque la mayoría no. Un gobierno que está en minoría mantiene el control del poder precisamente porque la mayoría no participa. Esa es la realidad que tenemos en Venezuela. O sea, que no lo decía la mayoría, sino no lo decía la mayoría, lo decía una minoría, digamos. pero ese es el parlamento que existe. Claro. Entonces, bueno, si tenemos la posibilidad de renovar un Tribunal Supremo y tenemos venezolanos que son probos, que tienen méritos para ser miembros del TCJ, se postularon, entonces los vamos a condenar y vamos a decir, no, hay que satanizarlos y que no participen y que no se renueve el TCJ o que sea solamente el oficialismo. Bueno, eso es lo que pasa cuando no se vota, ¿no? También, bueno, pero precisamente abandonar los espacios es un error. Otro comentario, Ramón Ramos. ¿Cree que la oposición venezolana va a tener participación en esta escogencia de los magistrados del TSJ? ¿Será transparente o pasará como el actual CNE que hace lo que le diga el Tribunal Supremo de Justicia? No hay independencia de poderes. Esto del condicionamiento de un suprapoder en lo cual se convierte en algún momento el Tribunal Supremo de Justicia para neutralizar las acciones de los otros poderes. Bueno, es que se ha utilizado como una herramienta política. No para aplicar justicia, sino como una herramienta política. Se ha utilizado la Sala Constitucional como una suprasala, que además interpreta, ¿no? Que no existe, porque en otros países sí existe un tribunal constitucional que tiene esa majestuosidad, pero en Venezuela se utiliza de esa manera. Bueno, precisamente cambiar el Tribunal Supremo y lo que es la correlación de los magistrados es parte de lo que significa reinstitucionalizar ese ente. De a poco, pero sin pausa, como dicen por ahí. Leonardo Caraballo escribe, para los que creen que la guerra Rusia-Ucrania no afecta a Venezuela, les recuerdo que PDVSA tiene una oficina comercial en Moscú y sus operaciones se verán afectadas por las sanciones a los bancos rusos, el impacto que puede tener las sanciones a Rusia. Lo decíamos fuera del aire, que no solamente son las sanciones que apliquen a Rusia, que colateralmente, por supuesto que van a afectar a Venezuela por ese apego incondicional a lo que significa el apoyo a Rusia. Yusneidi Carballo Barrera dice, en honor a la verdad, hoy la presentación de la información ha estado más objetiva. Nos pregunta si queremos informar o posicionar una matriz de opinión. Bueno, yo creo que eso de las matrices de opinión en los medios de comunicación ha cambiado con la globalización y con esto. Y con las redes sociales. Sí, nosotros pudiéramos decir aquí que es una guerra o que no, que es invasión o no, lo que sea, pero al final usted, fíjese, tiene un criterio propio, personal, cada uno saca su cuenta y tiene acceso directo a la información más allá de lo que digan los medios. Así que creo que se ha democratizado un poco el acceso a la información mundialmente hablando, no estoy hablando de Venezuela. Bueno, también nos envían saludos desde Altagracia de Orituco, en el estado Guárico, Vladimir Polachini. Dice, rumbo a nuestra convención regional y nacional, María Verdeal, presidente, somos más, coherencia política. Saludos. Bueno, la organización Aguas Abajo, como dicen. ¿Qué necesita reacomodar el MAS desde su perspectiva? Bueno, yo creo que el MAS y los partidos políticos tenemos un compromiso que viene desde la crisis de los partidos, pero sobre todo en estos 23 años donde se ha descalificado tanto lo que significa el ejercicio de la política y la pérdida de la conexión con el ciudadano, con el elector, con los problemas cotidianos, con la lucha social. Eso es parte de una deuda y parte de lo que hay que recobrar, repito, que hay que construir cómo se conecta y cómo se construye esa conexión con el ciudadano y además cómo se ve lo que es el partido político como un instrumento precisamente para la democracia, un instrumento para el acceso al poder y lograr, por supuesto, que los ciudadanos tengan esa credibilidad no solamente en el MAS, en la política y en cómo nosotros lo decimos en cada proceso electoral, porque somos crédulos, o sea, creyentes de lo que significa el voto como instrumento de cambio. Es parte de lo que es el ejercicio democrático y creo que eso es parte de lo que hay que conquistar la confianza del ciudadano. Denis Pernía dice, de acuerdo con los avances que menciona, ¿de cuántos años hablamos? Ya van 20, y este tema de cuánto más hay que esperar, que mucho se pregunta la población. Bueno, pero lo decía anteriormente, ¿por qué tenemos un gobierno que está en minoría, un gobierno que tiene el 80% de rechazo manteniendo el poder? Ya estoy hablando del sistema democrático, no estoy hablando de atajos ni de salidas que no tienen ningún destino, precisamente porque hemos cometido errores. Aunque nosotros no hemos llamado permanente al ejercicio del sufragio, se ha cometido un gran error que es abandonar el camino electoral.
Y precisamente por eso se han ganado gobernaciones, se han ganado alcaldías, ha ganado la presidencia de la República, porque una minoría sí sale a votar y la mayoría se queda en su casa. Más comentarios. Vladimir Torres le dice, usted debería ser la candidata presidencial, yo voto por usted. Ahorita van a decir que yo estoy generando una matriz de opinión Sí. para favorecer a María Verdad como candidata. No, Bueno, hay más comentarios. Una pregunta muy objetiva. ¿Usted cree que habrá presidenciales viendo un gobierno, como usted dice, que tiene el control de todos los poderes? Bolívar Divisa le pregunta. no, yo creo que este gobierno no cree en la alternabilidad, pero una cosa es lo que cree el gobierno y otra cosa es lo que decida la mayoría de los venezolanos. Tenemos que enrumbarnos para las elecciones del 2024 con un candidato único y unitario. Saldrá alguno por ahí, algún espontáneo, pero ya sabemos lo que pasó en Barinas. Ramón Ramos, el líder, dice, el MAS apoya a Juan Guaidó en el acuerdo del movimiento Salvemos a Venezuela. Por cierto, ¿cómo está su relación con Juan Guaidó? Bueno, mire, nosotros, desde que Juan Guaidó fue presidente de la anterior Asamblea Nacional, le dijimos que aprovechara lo que era la posición que tenía en ese momento, que llamara a todos los sectores democráticos, que se convirtiera pues en ese engranaje de todo lo que era la oposición venezolana. Y bueno, hasta el día de hoy no hemos tenido noticias. Y no era que convocara al MAS, que convocara a todos los sectores democráticos del país. No sabemos en qué quedó la propuesta o si la escuchó. ¿Usted tiene claro por qué el pueblo no quiere votar? Le pregunta Denis Pernía. Bueno, el pueblo no quiere votar primero porque se vendió la matriz de opinión, que sí fue una matriz de opinión, de que no tenía sentido votar, porque te cambiaban el voto, porque no había manera de derrotar al gobierno, era un gobierno invencible y por un montón de fantasía. Y que además íbamos a tener un Salvador, no sé de qué manera, si con una invasión o si iba a amanecer un día y Maduro no estaba. Y bueno, toda esa fantasía lograron que el venezolano se fuera defraudando y no saliera a votar. Puede tener razones en no creer, porque el parte de no creer en la oposición venezolana produce también lo que es la abstención, estar defraudado de lo que son los errores y no reconocimiento de los errores por parte de los políticos en Venezuela. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero agradecemos que haya tomado parte de su agenda para venir hasta la audición y compartir con el país la